dice allí, es de Dios. Y después vamos a leer que Dios es amor. Primero, si no existiera Dios, no existiría el amor. ¿Se entiende? No habría amor. No habría nada y tampoco habría amor. Dios es el primer eslabón. El segundo eslabón, ¿sí?, es el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, confía en el Señor, el Espíritu Santo nos inunda con el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, ¿se acuerdan? Tercer eslabón, ese amor se hace visible, digamos, ese amor que está en Dios se hace visible en la cruz del Calvario, porque Dios muestra su amor para con nosotros, ¿se acuerdan? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor que hay en Dios, que se hace evidente en el Calvario, que llega a nuestras vidas a través del don del Espíritu Santo, exige el cuarto eslabón, que es nuestra obediencia. Es la manifestación del amor, la práctica del amor. ¿Sí? Con ese amor somos capacitados no solo para amar a los hermanos, sino también para amar aún a nuestros enemigos. Tremendo. El amor proviene de Dios. Y eso es una gran noticia, hermano. No inventamos el amor. ¿Sí? Viene del Señor. Así que si sos un creyente, no podés excusarte diciendo, bueno, yo no amo a mis hermanos porque, bueno, yo no tengo el poder para hacerlo. ¿Cómo no tenés el poder para hacerlo? Sí que tenés el poder para hacerlo. El amor es fruto del Espíritu Santo. Y si sos creyente, el Espíritu Santo mora en vos. O no amo a mis hermanos porque no puedo superar las cosas que me hicieron. ¿Cómo no podés superar las cosas que te hicieron? ¿Cómo no podés perdonar el pecado ajeno, siendo que el Señor te ha perdonado tremendamente cuando te arrepentiste? Yo no puedo amar a mis hermanos. Lo intenté en el pasado, pero me fue mal, me lastimaron. Acordate que en la cruz el justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Si somos amados menos por amar más, gloria a Dios y gozo para nuestras almas, hermanos. Así que para un creyente que ha sido inundado con el amor de Dios, decir yo no puedo amar, en realidad decir yo no quiero amar, no me quiero arriesgar. Por eso Juan agrega, noten en nuestro texto, todo aquel que ama a Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios. Ahí está, el mismo énfasis. El creyente ama porque es nacido de Dios. Como dice el refrán, de tal palo, es así. Es un hecho de la vida, hermanos. Nuestros hijos, en alguna forma u otra, se parecen a nosotros. Para bien o para mal, ¿no? Nuestros hijos son un tenue reflejo de nuestra, vamos a decirlo así, apariencia física y o conducta habitual, porque tienen nuestra herencia, no solo genética, sino de convivencia. Y esta es la lógica que Juan utiliza aquí, hermanos. Los creyentes nos amamos, ese es el punto, porque tenemos un Padre espiritual que es amor y que nos ha amado, ¿sí? Nos amamos porque nuestro Padre es amor. Por eso Juan agrega, todo aquel que conoce a Dios ahora, todo aquel, no solo que es nacido de Dios, sino que ahora conoce a Dios, ¿sí? Puede amar. Esa palabra que se traduce ahí, conoce, ese verbo, implica mucho más que conocer datos, ¿sí? En este caso acerca de Dios. Es más que saber teología, ese es el punto. Es más que poder definir en oraciones algunos atributos de Dios. Involucra la idea de una relación íntima, vivencial, con el objeto que se conoce, ¿se entiende? La voy a ilustrar esta palabra con otro texto. Cuando Jesús envíe a aquellos falsos maestros a condenación, les dirá, según Mateo 7, 20 al 22, nunca os conocí, ahí está la misma palabra, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro, Jesús no es que va a condenarlos porque no tenía suficiente información acerca de quiénes eran ellos o qué estaban predicando. Eso sería una locura. El Señor lo sabe todo.
lo que está diciendo es que los va a condenar porque nunca tuvo una relación personal, vivencial con ellos, porque ellos no se arrepintieron de sus pecados. Entonces, conocer a Dios acá, hermanos, implica tener una relación personal, una comunión íntima con Él. Así que, siguiendo la lógica de Juan, podemos saber si alguien tiene una relación con Dios genuina por la forma en que ama a los hermanos. Mirá vos. Tremendo, ¿no? La evidencia de que alguien conoce a Dios es que ama a los hijos de Dios. Qué interesante eso. Miren lo que dice 1 Juan 5:1. Una vuelta de página. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí está. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, Dios, ¿no? Ama también al que ha sido engendrado por Él, es decir, los demás creyentes. La misma lógica. El que es nacido de Dios inevitablemente va a amar a su padre y a sus hermanos. No es una posibilidad, es una realidad. De hecho, noten el flujo de pensamiento. En verso 7 leemos, el que ama conoce a Dios, ¿verdad? Y miren el verso 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Juan es hipercategórico. No hay grises para Juan. El que no ama a la iglesia, no ama a sus hermanos, a los creyentes, no ha conocido a Dios. Y piensen en esto, si cualquier persona, los incrédulos también, pudieran amar a Dios y a los hermanos como se pide acá, entonces el amor no sería evidencia de salvación de nadie. Porque cualquiera podría amar y listo, ¿no? Pero solo aman a los creyentes al modo en que la Biblia lo enseña, quien ha nacido de nuevo de Dios y tiene una relación de comunión con Dios, que es lo que está explicando Juan. Los incrédulos pueden mostrar cierta dosis de amor, cierta dosis de gracia al prójimo, todos sabemos eso. Pueden realizar ciertos actos de misericordia, sin duda. Pueden ser filántropos admirables. Yo conozco varios. Hacer obras de caridad, pero no pueden tratar a su prójimo conforme lo ordenado en las Escrituras. Porque a ningún incrédulo, vamos a decirlo así, ningún incrédulo te va a exhortar a vos para que ames a Dios. A ningún incrédulo le va a interesar que vos glorifiques a Dios. Ningún incrédulo va a orar por vos, por tu santificación. Y así podemos seguir. Por eso en las Escrituras el amor a los hermanos es una evidencia de que alguien tiene una relación de amor con su Señor. Cuando Dios salva a alguien, hermano, y esto es lo lindo, esto es lo hermoso de todo, cuando le hace nacer de nuevo, tomando acá la imagen, ¿no?, de Juan, cuando Dios decide conocer a esa persona y tener una relación con ese pecador, al que perdona, los afectos de esa persona cambian radicalmente. Esa persona comienza a amar aquello que Dios ama. Es algo maravilloso, sobrenatural, que glorifica a Dios y trae un gozo tremendo a nuestras almas. Miren, hermanos, yo antes de ser salvado, conocido, nacido de nuevo, digamos, por la gracia del Señor, sinceramente, yo no amaba a los cristianos. Por mi trasfondo particular, como no nací en un hogar cristiano, tampoco, digamos, tenía conocimiento de qué era ser un cristiano. No conocía a ningún cristiano, increíble, ¿no? Pero parecía que vivía en un termo, pero es verdad, nunca tuve un amigo creyente que me predicara, no sé, que lo escuchara cantar alabanza, me leyera algo de la Biblia. Cero. Nunca recibí un folleto evangelístico. Terrible. En tinieblas, perdido, muerto, en la ignorancia completa de Dios. Pero cuando el Señor me salva, hermano, por su misericordia y gracia, pone en mí un corazón que empezó a latir, de amor por Él, pero también por otros cristianos. Y de vivir casi 16 años sin cristianos en el medio, ahora no puedo vivir sin los creyentes. Es algo maravilloso, es algo que hace Dios, es algo que glorifica a Dios y es algo que bendice mucho nuestras almas. Mucho. En familia jamás
íbamos a concebir un domingo por la mañana estar en cualquier otro lugar que no sea una iglesia. Jamás. No nos entra en la cabeza, porque la nueva naturaleza nos impulsa a reunirnos con ustedes, a ministrarles, a amarnos, a saludarnos, a orar, si es necesario aconsejar, lo que sea. Pero qué precioso que es tener una familia espiritual con la cual compartir estos poquitos, cortitos años de peregrinaje en la tierra hasta que estemos en casa. Pero eso viene de Dios. No somos tan buenos por naturaleza, nada que ver. Es la gracia de Dios. Por eso es una evidencia de salvación. Antes de salvarnos, recuerden, la Biblia describe a nuestro corazón como de piedra, ¿se acuerdan? No podía latir de amor ni por Dios ni por los hijos de Dios. Pero Cristo nos trajo las promesas del nuevo pacto donde se nos prometía dar un nuevo corazón, que sí lata fuertemente de amor por el Señor y por la iglesia del Señor. Por eso cuando una persona profesa ser creyente y teniendo la posibilidad de congregarse en una iglesia sana, nada se lo impide, la salud, no lo hace, lo posterga, prioriza otras actividades, como que no lo considera importante, porque uno agenda solamente y prioriza lo que considera importante, ¿no? Quizás prioriza otras salidas, otras causas secundarias y reuniones y qué sé yo. Yo me pregunto, wow, ¿qué pasará en ese corazón? O cuando una persona que dice ser creyente se expresa de maneras como esta, ¿no? Bueno, yo estoy bien con Dios, leo la Biblia en mi casa, con mi familia, escucho la prédica por YouTube. Me parece que vamos a tener que cortar YouTube. Pero bueno, escucho las prédicas por YouTube. Ya está, me congregué. Y se acostumbra encima a vivir así. Wow, yo me pregunto, ahí hay un problema serio, espiritualmente hablando, sinceramente. Algo pasa. Algo pasa. Puede tratarse de un creyente, claro, que no anda en el Espíritu Santo, no abunda en amor, no manifiesta el amor de Dios, que Dios ha derramado en su corazón, o puede tratarse de un profesante, que nunca tuvo al Espíritu Santo. Y por eso no ama a Dios. Por eso Juan presenta en su carta varias veces el amor a los hermanos como una evidencia de nueva vida. No es que nos dice, tenés que amar a tu hermano y vas a ser salvo. No, imposible. Pero sí te dice que si sos salvo vas a amar a tus hermanos. ¿Se entiende la diferencia? Es como la herencia genética, el ADN espiritual que nos deja nuestro Padre Celestial. De hecho, en el verso 8, Juan concluye esta parte diciendo, bueno, el que no ama entonces no ha conocido a Dios. ¿Es categórico o no? Categórico. ¿Y por qué, Juan, decís eso? Bueno, porque Dios es amor, responde el mismo versículo. Recuerden que referido a Dios, el amor describe su entrega de sí mismo eterna. Dios siempre amó. Por eso es importante que, a diferencia de otras creencias monoteístas, nuestro Dios se revela como un Dios, como un ser trino. Eso significa que por toda la eternidad y para siempre, Él manifestó amor. Siempre habitó en un amor perfecto con su Hijo y su Espíritu. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan? El Señor, allí en la oración intercesora de Juan 17, dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Le dice el Hijo al Padre. Le dice, me has amado, es una forma de decir poética, desde siempre, eternamente. Dios. Nuestro Dios trino es amor, siempre ha manifestado amor. Sin embargo, ha salido de esa perfección de relación de amor y nos ha creado. Y nosotros hemos pecado contra Él, nos hemos rebelado contra Él. Pero su Hijo en el Calvario ha soportado el castigo que nuestros pecados merecían. Y cuando nos llama al arrepentimiento y a la fe el Señor, nos hace nacer de nuevo, nos conoce íntimamente, nos regala su amor y nos damos cuenta que ahora sí podemos amar. La frase Dios es amor, hermanos, debe entenderse en el contexto de toda la Biblia. Yo aclaro esto por las dudas. Algunos asumen que porque Dios es amor, entonces no puede condenar a nadie eternamente,
por su pecado, o porque Dios ama tanto a su pueblo, bueno, entonces va a quitar siempre todas las consecuencias, ¿no?, que traigan los pecados de su grey. Y sabemos que esto no es así, porque el amor de Dios está atado, fusionado, soldado, es uno con su santidad y su justicia, hermanos. De hecho, el mismo Juan pone el equilibrio. Noten, acá en Juan 4:8 dice, Dios es amor. Capítulo 1, verso 5, fíjense, ahí dice, Dios es luz. Dios es luz. O sea que Dios, no hay que imaginarnos a Dios como una pizza, ¿no?, cortada, que tiene compuesta por diferentes porciones. Dios es un ser, un ser. Es 100% amor y también es 100% santidad, 100% justicia. ¿Se entiende? No podemos partir a Dios en partes. Entonces, no es 50% amor, supongamos Dios, 50% santidad. Entonces, cuando permite, no sé, que nos golpeemos contra las consecuencias de nuestro pecado, nos está tratando con justicia, pero cuando nos perdona, cuando nos arrepentimos, nos trata con amor. No, no es así. Su amor es justo, su amor es santo. Y a la vez su santidad es amorosa, su justicia es amorosa. Bueno, Dios es demasiado grande para nosotros, por supuesto. Él es 100% amor, 100% luz. Así que Dios nos ama con la totalidad de sus atributos, hermanos. Nos ama de manera santa, nunca se olviden de eso. Él no puede contradecir su propia esencia y naturaleza y en nombre de su amor consentir los pecados de los creyentes o abstenerse del juicio final, no sé, y de condenar eternamente a quienes no creyeron en su Hijo. Entonces uno se pregunta, wow, si esto es así, ¿cómo muestra su amor? ¿Cómo yo estoy seguro que Él es amor? Bueno, ese es nuestro tercer punto. Hemos visto la práctica del amor, ¿verdad?, en el versículo 7. Hemos visto también la procedencia del amor. Este amor viene de Dios, por supuesto. Y también vamos a ver ahora la prueba más grande del amor. Hay muchas, obvio, pero la más grande. Y en esa se enfoca Juan. Noten, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. A ver, ¿en qué? Bueno, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Dios mostró su santo amor para con nosotros, hermanos, enviando a su Hijo a pagar la deuda de nuestros pecados. Es como que el amor de Dios y la santidad de Dios se besaron en la cruz. ¿Se entiende? Dios mostró su amor, piensen en esto, crucificando a su Hijo. Esto corrobora el hecho de que la expresión Dios es amor no significa que Él va, digamos, no va a castigar el pecado, no va a condenar el pecado, o va a mirar para otro lado, o que está todo bien, como se escribía antes en las paredes en mi tiempo, sonríe, Dios te ama, está todo bien, viví como quieras, cree lo que quieras, total, Dios te ama. Claramente no significa eso. Claramente. Lo que sí significa aquí es que aunque en su justicia Dios debe castigar el pecado, en su amor increíble, asombroso, maravilloso, sin igual, decidió castigar a su Hijo en nuestro lugar. Eso es amor, hermanos. En su justicia Él debe condenarnos a nosotros para siempre porque hemos quebrantado sus leyes. Eso es justo, no es cruel, es justo. Pero en su amor Él decidió condenar a su Hijo en nuestro lugar. Jesús soportó allí en el Calvario nuestro infierno. Jesús soportó en el Calvario toda la ira que nuestros pecados despiertan en el corazón puro, santo, santo, santo de un Dios perfecto. Por eso, hermanos, el santo y justo amor de Dios no debería ser representado con un corazoncito así, sino con una cruz bañada en sangre. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo creo que Juan, a medida que va escribiendo estas cosas, se maravilla del amor de Dios y eso es lo que yo quiero que pase en mi corazón también y en el corazón de todos nosotros.
Que a medida que pensamos en estas cosas, digamos, wow, Dios, puede ser. Que me hayas amado así, a mí, que no soy nada, no puede ser. Miren, está maravillado Juan. Él podría haber dicho, bueno, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, ¿no? En que Dios envió a Jesús, chao. O podría haberlo expresado así, en que Él envió al Mesías de Israel. O cosas como esas, y estarían bien. Pero Él dice, Dios envió a su Hijo y unigénito, hermanos. Piensen en esto, Dios envió a su Hijo, lo más precioso, el deleite eterno del Padre, el amado del cielo. Y agrega Juan, el unigénito, el único, hermanos, el que es diferente de todo el resto de los hijos que Dios tiene por adopción. El unigénito, el único santo, el único hijo que tiene Dios por el cual no tuvo que pagar, porque no había pecado en él. El único. Envió al santo, al amado, al único que nunca pecó, ¿entienden? Uno dice, ¿me amará Dios? ¿Habrá una prueba? A ver, vamos a pensar. No me está yendo bien en los negocios, estoy enfermo, me están tratando mal. No, seguro que algo, ya claro, no me ama. ¿Qué? ¿Querés una prueba de que Dios te ama? Tenés que mirar el Calvario, mi hermano. Porque allí el que nunca pecó estaba dando su vida por los que vivimos en pecado. Hermano, el autor de la vida estaba muriendo por aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, yo veo aquí a Dios que ama perfectamente a su Hijo, pero ama perfectamente también su justicia, ama perfectamente a su pueblo también, y alguien tenía que, hacer algo con este dilema de amores. Para que este dilema de amores llegara a experimentarse y ser perfecto y pleno, alguien tenía que eliminar el problema que es el pecado. Y el que nunca pecó murió para hacerlo. Por eso en el verso 10, noten, el amor de Dios, dice Juan, consiste en que Él tomó la iniciativa. Dice, en esto consiste el amor, hermano. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Noten verso 19, unos versículos más adelante. Juan nos dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y desde cuándo Dios me ama? Se puede preguntar uno. Bueno, allí en Efesios 1:5 dice que nos escogió en Cristo por amor antes de la fundación del mundo. O sea que Dios no nos ama por méritos personales. Dios no nos ama porque hayamos hecho algo bueno, porque no habíamos nacido cuando decidió amarnos. En Juan 15:16 puso las cosas bien claras para sus 12 discípulos, diciendo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Wow. La Biblia es clara, hermano. Si Dios no te hubiera elegido vos, no lo hubieras elegido a Él. Tremendo, ¿eh? Este amor de Dios es así, unilateral, sorprendente, eterno. Él toma la iniciativa, hermano. Ni siquiera nosotros habíamos nacido cuando Él decidió amarnos, no se lo habíamos pedido, no veíamos importante que nos ame. Por eso en la segunda parte del verso 10, Juan agrega, en esto consiste el amor, ¿no? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, y esto también es hermoso. El sustantivo que ahí se traduce propiciación, hermanos, significa o tiene la idea de apaciguar, satisfacer, calmar, aplacar la ira. La muerte de Cristo, hermanos, satisfizo las demandas de la justicia de Dios porque el que tenía la paga del pecado es muerte y Él murió en nuestro lugar, ¿verdad? Y al haber satisfecho las demandas de la justicia de Dios, también aplaca su ira contra nuestros pecados.
La ira de Dios, hermanos, yo sé que no se habla mucho de esto hoy, lamentablemente, pero la ira de Dios expresa su santidad, es una expresión de su santidad porque es su reacción de indignación frente al pecado, la maldad. Ahí en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Ven? Y por otro lado, su ira también es una expresión de su justicia, porque Él es justo, Él no va a mirar para otro lado, no le va a guiñar el ojo al pecador, decirle, bueno, dale, entra al cielo, no pasa nada. Sí que pasó, de todo pasó. Nuestro pecado es tan serio que alguien tuvo que morir por eso. Entonces, la ira de Dios expresa su santidad, la ira de Dios expresa su justicia. Saben que en el paganismo del primer siglo y de los siglos anteriores más todavía, la gente concebía a sus dioses con minúscula también como deidades así airadas, a las cuales ellos tenían que calmar. Y lo hacían de diferentes maneras, ¿no? Algunos llegaban a extremos locos, como, no sé, ofrecer sacrificios humanos. Algunos sacrificaban a sus propios hijos. Lo vemos hasta en el Antiguo Testamento, es increíble. Otros se autoflagelaban, laceraban sus carnes, etc. La idea es, yo tengo que pagar por mi pecado, yo tengo que sufrir, tengo que hacer algo para que Dios se calme. ¿Se entiende? Pero en contraste absoluto a esa creencia, el Dios de la Biblia, hermano, es el que toma la iniciativa. Y ofrece Él el sacrificio propiciatorio que aplaca su ira por nuestros pecados. Lo ofrece Él, hermanos. Miren, el texto es claro, dice que el Padre envía al Hijo. Así que no tenemos que tener esta idea de la Trinidad, ¿no? Dios está súper airado todo el tiempo, entonces el Hijo no sabe cómo calmarlo y dice, bueno, yo voy a morir por vos en la cruz. No, no es esa. No ese es el cuadro de la Trinidad que presenta las Escrituras, hermano. Porque acá lo que se está resaltando todo el tiempo, de principio a fin, es el amor del Padre. El amor del Padre enviando a su Hijo, ¿entienden? A morir en nuestro lugar, ofreciendo ese sacrificio que aplaca su ira. El Padre nos ama de una manera absoluta, increíble, a punto de sacrificar a su Hijo. Y su Hijo nos ama de la misma manera, al punto de querer dar su vida en rescate por muchos. El hombre pecador, hermano, es incapaz de aplacar a Dios. Solo Dios puede satisfacer su propia justicia. Por eso en la Biblia la propiciación, esta palabra que leemos acá, es una referencia al sacrificio que Cristo, hermanos, ofreció, y no al que nosotros podamos ofrecer. No vamos a satisfacer la justicia de Dios ofrendando en la iglesia, no sé, haciendo misericordia, leyendo la Biblia, congregándonos todos los domingos. Imposible, ya hemos pecado, ya hemos quebrantado su ley en miles de formas y lo seguiremos haciendo. Solo Dios puede satisfacer su propia justicia en la persona de su Hijo. Así que si Él ofrece el sacrificio, si en Dios ya no hay ira para con su pueblo, entonces, hermanos, ya no hay sacrificio que tengamos que ofrecer. Ya no nos manejamos por terror en nuestra relación con Dios a que nos eche al infierno, sino por amor, por gratitud, porque su Hijo sufrió en nuestro lugar. Miren, el sacrificio de Cristo propició de tal forma la ira de Dios contra nuestros pecados que según Judas 24, se los voy a leer, nos va a presentar en algún día, ¿no? Algún día. Nos presentará, dice, sin mancha delante de su gloria, escuchen esto, con gran alegría. Eso es tremendo. O sea que su ira justa y santa contra mi pecado ahora se tornó en alegría. ¿Entienden? Una vez que me arrepentí y me volví en fe a su Hijo, aquel que se sacrificó para aplacar esa ira. Es algo asombroso. Y Juan, como cerrando el círculo, de la misma manera que empezó, noten, en el verso 11 otra vez, después de habernos paseado por el Calvario,
hacernos pensar en la prueba del amor de Dios. Nos exhorta de nuevo, amados, si Dios nos ha amado así, bueno, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Wow! Esta segunda exhortación, si bien es similar a la primera, en verso 7, tiene otro peso después de haber pasado por el Calvario, claramente. ¿No es así? Ya tiene otro color. Ya la verdad, sinceramente, nos invita a bajar la guardia, dejar las excusas, arrepentirnos si es que estamos viviendo para nosotros mismos. Y dale, ya. No perder más el tiempo y empezar a vivir para amar a Dios amando a los demás. Porque eso es vida. Lo demás es respirar, es existir para un creyente. Y pensemos, a la luz del Calvario, ¿no? El razonamiento de Juan es: si Dios te ha amado así, hermano, hasta ese punto tremendo, bueno, ya tenés que amar a tus hermanos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podremos a la luz de la cruz exigir que nos amen en vez de amar? Miren si el Señor hubiera hecho lo mismo en el Calvario. A la luz de la cruz, ¿no? ¿Cómo me voy a rehusar a amar a los hermanos a pesar de sus pecados y fallas y debilidades? Como si yo no las tuviera. ¿Cómo a la luz del Calvario yo me voy a enojar y me voy a quejar de que no me atienden como es debido y qué sé yo, en vez de pedir gracia de parte de Dios para yo ocuparme de los demás? A la luz del Calvario eso no se cae, se destruye. Y una particularidad del amor, de este amor que viene de Dios, es que es dinámico, siempre tiene la posibilidad de abundar, de crecer. Por eso Pablo oró por los hermanos en Filipos, para que el amor de ellos abundara más y más, por los tesalonicenses también. El punto ahí es que el amor es como un músculo. Si no se usa, tiende a atrofiarse, hermano. Ya entendemos, listo, de dónde procede el amor. Ya la prueba más grande del amor la hemos abrazado por fe. Entendemos qué significa el amor, morir a sí mismo para vivir para otros. Perfecto. Pero nada cambiará hasta que no tomemos decisiones santas, espirituales, alrededor de este tema del amor. Si alguien dice, bueno, en la iglesia de Carapachay falta amor, yo le digo, tiene razón. ¿Por qué? Y porque tenemos que crecer y abundar cada vez más en amor. Es decir, vos no amás a los hermanos como debieras. Y yo tampoco. Pero la idea es seguir en progreso, ¿verdad? La idea es, a medida que buscamos al Dios de amor, bueno, su espíritu nos va llenando de ese amor. A medida que estamos en comunión con el Dios de amor, bueno, seguiremos creciendo. Hermanos, en amor. Porque el amor debe abundar. Debemos crecer, hermanos, en las manifestaciones prácticas del amor entre nosotros. Debemos saludarnos en amor, debemos recibirnos en amor, debemos aconsejarnos por amor, debemos enseñarnos por amor, debemos hospedarnos con amor, debemos aún confrontar el pecado. Eso es verdadero amor, porque el pecado siempre va a arruinarle la vida al creyente. Si un creyente está en pecado y vos en nombre del amor no le decís nada, te estás equivocando, no lo estás amando. Debemos restaurar al que ha caído en amor, debemos congregarnos para mostrar amor, debemos orar por otros en amor, debemos visitar enfermos por amor, debemos suplir necesidades económicas de los que están justamente en una situación difícil por amor, buscar a aquel que está tambaleando, fortalecerlo, afirmarlo por amor. Tendríamos que hacer viajes misioneros por amor a los perdidos, fundar iglesias, ¿sí?, para que más personas vuelvan a Él y le amen, etcétera, todo por amor. Y ya bajando al terreno súper práctico, bueno, hay formas sencillas también de salir de uno mismo, morir uno mismo y empezar a servir a los demás. No sé, venir media hora antes al culto, no sé, pararse allí en el hall, en la puerta, pegarle un abrazo a tu hermano, a tu hermana.
que ellos puedan ver el amor del Señor en vos. Quedarte quizás 30 minutos después, no sé, de una reunión, y escuchar a alguien, o orar con alguien. Quizás sería bueno también, para desarrollar los músculos del amor y que no se atrofien, bueno, asistir a alguna otra reunión aparte del domingo, donde yo pueda conocer a personas de manera más, justamente personal, individual, compartir cargas, orar juntos, ¿sí? Quizás es importante que abras tu casa para hospedar hermanos. Quizás quieras invitar a alguien a almorzar a tu casa, no sé, tomar unos mates, compartir sus testimonios. Quizás necesites un compañero de oración. Quizás necesites pedir consejo por algo particular que te está pasando. Quizás necesitas a alguien que te disipule, te enseñe la palabra de Dios, los primeros pasos de la fe, no sé. Bueno, todo eso tiene que ver con las relaciones de amor entre los hermanos. Durante el 2024 queremos hacer un retiro espiritual, ¿no? Y todos nos pusimos re contentos, dijimos, retiro espiritual. Claro, tenemos un hambre y una sed tremenda de relacionarnos. La pandemia recortó muchas manifestaciones de amor, nos hemos quedado con malos hábitos. Y necesitamos como crear espacios así donde nos podamos conocer más y ministrar mejor. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que vos o yo nos transformemos en espectadores dominicales de un servicio, de un culto en la iglesia. No, eso no es la vida cristiana. Dios nos llamó a vivir para cosas mucho más gozosas, gloriosas que esa. Yo creo que no hay forma más linda, práctica de servir a otro que la espontaneidad, el fruto de la comunión con Dios, el estar atento, el venir a las reuniones con la mentalidad de, Señor, por favor, usame en la vida de alguien. Uno, aunque sea, Señor, yo quiero que bendecir a alguien, quiero ser de provecho espiritual para alguien. Hay que eliminar esa mentalidad que está adoptando la forma evangélica de show musical, ¿no? De recitales, de estrellas predicando a las cuales nadie puede tocar, ni se les puede hablar. Cristianos que ni se conocen entre sí, bueno, no sé, asistentes que ni se conocen entre sí. Nadie sabe nada del otro. Uno cae, nadie se entera. Oh, hermano, que el Espíritu de Dios nos quebrante el alma si algo de eso empieza a pasar en nuestro corazón. Eso no es digno del Señor. Cristo no murió para eso. No formó un pueblo para que viva de esa manera. Hermanos, vamos a orar. Pastor Marcos, ¿querés orar? Gracias, Señor, por tu palabra, por exhortarnos, Señor, a reflejar ese amor con el cual nos has amado, Señor. Señor, gracias porque hemos sido partícipes por tu Espíritu Santo de ese amor que nos has dado al momento de creer, Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados. La realidad, Señor, es que estando muertos en nuestros delitos y pecados no sabíamos lo que era amar. Amábamos lo que nosotros creíamos que debíamos amar y de la forma que nosotros creíamos hacerlo. Pero cuando hemos contemplado a tu Hijo Jesús, Señor, en la cruz del Calvario, muriendo por amor a nosotros, siendo nosotros rebeldes, Señor, injustos, aborrecedores, desobedientes a nuestros padres, Señor, has querido amarnos y has dado tu vida, has dado tu Hijo, Señor, para morir por los injustos, hacernos justos,
abrir nuestros ojos, darnos vida, darnos tu espíritu, Señor, y de esa manera poder amar de la misma forma que tú nos amas. Pero, Señor, la realidad es que somos pecadores y no amamos como la palabra nos enseña, pero queremos seguir creciendo, Señor, en esa madurez y en ese amor por los hermanos. Señor, si tenemos tu Espíritu Santo, sabemos que podemos amar de esa manera. Señor, está claro que las Escrituras nos manda, Señor, amar, no es a que tengamos un sentimiento cuando no lo tenemos, sino que es una obligación el amar a los hermanos y darnos por ellos, en servirles, Señor, en orar por ellos. Nos has dado esas cosas, Señor, que ineludiblemente van a mover nuestro corazón, amar a las personas cuando las tengamos en nuestras oraciones, cuando las tengamos en nuestros pensamientos, cuando querramos intencionalmente servirles, Señor, de alguna manera. Danos esa oportunidad de ver necesidades en las cuales servir, Señor, para mostrar ese amor de Cristo, Señor, en la vida de mis hermanos. Señor, no hay prueba más grande que tu Hijo para esto. Queremos reflejar, queremos ser imitadores de Cristo, Señor, representantes de Cristo, Señor, que el mundo vea que de la manera en que nosotros nos amamos, nos perdonamos cuando somos ofendidos, Señor, y seguimos adelante. De esa manera ellos puedan ver a Cristo en nosotros y en nuestro trato mutuo. Bendice tu palabra, Señor, aviva nuestros corazones, enciende ese amor, Señor, que se apaga en nosotros para poder amar, Señor, reflejando que el amor es tuyo y en tu esencia 100%, Señor, eres amor. Eres santo, eres justo, Señor, y nos has dado todo eso para que nosotros también podamos reflejar tu carácter. Bendice tu palabra, Señor, por favor, bendice a mis hermanos, bendice mi vida, Señor, con lo que escuchamos hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.